Presenta la columna de Mauro González, todo tiene que ver con todo. Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. A su vez, si lo quieren buscar a los chicos, los pueden buscar tanto en Instagram como Facebook en @pitstop.polarizados. Ahora sí, Mauro, contame bien de qué vas a hablar hoy y cómo vamos a teorizar sobre la felicidad o sobre la diversión, mejor dicho, perdón, me confundí. Bueno, Cata, te puedo llegar a comentar que mientras en los años 1800, acá en el territorio nacional y en Mercedes estaban los vínculos de hierro y demás, te puedo contar que en Europa estaban pasando cosas también. Habían vínculos de cambios filosóficos con respecto a la diversión. Hagamos un hilo muy breve de los años 1800 en esta columna, de cómo fue una situación de evolución filosófica de la diversión masiva. La formación filosófica en el formato comercial. Este título es Johann Strauss viene en patines. Y ya lo van a entender por qué este título. Johann Strauss nace en el año 1825. Fue el principal exponente de la música comercial o de entretenimiento en su momento. Bajo su batuta, el vals se despojó de toda vulgaridad y adquirió distinción aristocrática, señalando el último periodo de esplendor para la ciudad de Viena y estableciendo puentes entre dos mundos aparentemente irreconocibles, que era el formato musical folclórico y clásico. A finales del siglo XVIII, el emperador José II había favorecido la apertura de centros de diversión, jardines, salones, clubes, cafeterías, donde la gente eran los lugares que tenía para sociabilizar, intercambiar ideas políticas, culturales, filosóficas, debatía y además leía la prensa. La burguesía incipiente de esa época reclamaba más diversión. La música se convirtió en un evento masivo y entretenimiento masivo, por la apertura de salones de baile y conciertos. Los Strauss, padre e hijo, se convirtieron en los embajadores del vals, aprovechando la movida comercial, se podría decir, de esa época. El vals en realidad es una danza campesina de Alemania y Austria, calificada de repugnante, desprovista de decoro y poco elegante, así titulaba la prensa en esa época, debido a la forma pecaminosa por el contacto físico que se producía entre los bailarines. Con inteligencia y visión comercial, los Strauss transformaron y modificaron el estilo musical original del vals. Los Strauss, padre e hijo, tienen diferencias musicales de formatos y también por una cuestión generacional tienen diferencias políticas. Se pelean. Johann Strauss, con pocos fondos monetarios, crea su propia orquesta, componiendo polcas y modificando más profundamente la situación de género de esta música, que se empieza a impulsar comercialmente y lo empieza a impulsar a él a la fama. La revolución terminó de distanciar a padre e hijo. Luego de la revolución, Johann Strauss fue contratado por el emperador José II, accediendo a ser la banda de la fiesta aristocrática de toda Europa, con un reconocimiento continental en ese momento. Un diario titulaba, más específicamente el diario La Vie Parisienne, titulaba, qué alegría dejar de sentirse pesado pegados a la tierra. El ser humano se cree que ha patinado desde tiempos inmemorables. Patinar de patines, estoy hablando, ¿eh? De hecho, se remonta a la era paleolítica. La primera aparición pública de los patines sobre rueda se sitúa en una elegante velada londinense de la High Society en la mansión de Teresa Cornelis, donde casualmente había sido contratado Johann Strauss y su orquesta. Parece que uno de los extravagantes invitados, más específicamente el holandés Merlin, decidió sorprender a los presentes con una entrada típica, deslizándose sobre patines sobre ruedas metálicas fijadas a la suela de una tablita de madera. El tema que en la entrada parece que tomó mucha velocidad y le faltaban los frenos a esos patines que había inventado. Nunca nadie había visto nada hasta el momento parecido.
Tal es así que las miradas de admiración se tornaron de horror cuando Merlín, incapaz de frenar, acaba estrellándose contra un valioso espejo. Luego hubo otros personajes. El francés Petitbled patentó una especie de patines muy parecidos con correas regulables y frenos. Aunque estas modificaciones eran de un gran avance, eran difíciles de maniobrar. También hubo más evoluciones hasta el punto de llegar a llamarlos Zingar, que eran unos patines que evitaban los esguinces. Pero bueno, entre la música, los patines y demás, se crearon pistas de patinaje abundante en toda Europa. Las pistas podían ser lujosas, con orquestas, como la de Strauss, y podían ser pistas populares, pero eran una atracción lucrativa muy interesante para la época. Las salas de patinaje suponían la ocasión para ver y ser vistos, y pasar un tiempo y a la vez también estar a la moda. Se llegó a rivalizar con los salones de baile. En el año 1867, Strauss compone En el bello Danubio Azul, su obra cumbre que lo catapulta a la fama. Tenía una personalidad arrolladora, ejerciendo su poder de persuasión para convencer a los propietarios de salones y asegurarle una cantidad nutrida de público. Dicen que el tipo era un espectáculo viviente que arrasaba con su presencia, que despertaba pasiones femeninas, y en una de sus giras se llegaron a vender mechones de pelo rizado, cortados por su esposa. Y Johann Strauss en 1899 fallece de neumonía. Esto es lo que podemos dejar de Johann Strauss viniendo en patines. Excelente, Mauro, qué interesante, qué interesante. Además el vínculo que formaste en cuanto a cómo ir derivando en las teorías de esto de la diversión y cómo va pasando un poco a esto de también la diversión, esta relación con estar de moda, ¿no? Que lo divertido en algún punto tiene que ver con esto de estar de moda. Me parece muy interesante el hilo de pensamiento. Bueno, me parece muy bien. Gracias a todos, chicos. Sí, muy buena la anécdota también que contaste. La verdad, buenísima. ¿Quién nunca se ha dado, los que hemos patinado alguna vez, quién nunca se ha dado uno de esos palos? Por suerte nunca contra un espejo y suficientemente caro como los que vos mencionaste, ¿no? Por supuesto. Vos sabés, Pero, vos sabés que Cata hablaba de roller y los primeros patines originalmente eran con 3 rueditas. Pero eran muy difíciles para los tobillos porque tenían que hacer mucha fuerza, y para las mujeres los habían hecho de 4 rueditas como los conocemos ahora. Y ahí, a partir de ahí, fueron evolucionando con diferente material las rueditas hasta llegar a ser hoy los patines con 4 rueditas, pero ya hace un tiempo que se volvió a poner de moda los rollers, que son los originales de 3 rueditas. Claro, los patines en línea. Desde mi perspectiva es mucho más fácil para patinar los patines en línea que los patines de 4 ruedas. sí. Sí, porque son botitas. Porque los No, rollers y son no botitas. solamente eso, porque al estar en línea es como si fuera un pie, es más parecido a esquiar, como que cuando vos tenés las 4 ruedas como si fueras un pulpo, apoyás como en 4 patas, o sea. Sí, pero Patinar. imagínate una tablita con 4 rueditas y que vos te lo tenés que encintar al pie. Es imposible. Claro, cuando nosotras éramos chiquititas, ahora deben existir también los patines de 4 rueditas que te ponías con las zapatillas que tenías puestas y unas tiritas arriba que te agarraban el pie. Era imposible mantener la estabilidad ahí arriba, imposible. Después con los rollers, coincido con Cata, es mucho más fácil poder patinar en roller. Mantenés un poco más el equilibrio, metés los Es, pies para adentro, es es un poco parte más de la fino. evolución, que te hagan una bota de plástico duro. Y qué interesante lo que, por lo menos de mi punto de vista, que todo eso que está contando Mauro sucede en una época, de un momento donde en Europa la mayoría de las monarquías eran muy férreas y no permitían todas estas actividades que en aquel momento se veían como de debilidad, como Mauro lo contó, pero en particular en ese lugar desarrollaron en el Imperio Austrohúngaro, de alguna forma que algunos lo acusaban como una monarquía débil,
en particular a Francisco I, que fuera uno de los reyes más longevos que tuvo, pero fue el lugar en aquel momento donde se refugiaron casi todos los grandes músicos que después vamos a conocer, y las grandes celebridades que de alguna forma empezaron a desarrollar disciplinas que más adelante las vamos a conocer más como pasatiempo o más de diversión. Pablo, sabés que a partir de lo que decís vos, ahí podemos plantear un quiebre y una incorporación desde la parte filosófica. Gracias a esta clase de eventos donde no se juntaban solo los millonarios y solo los pobres, donde se juntaban todos y se podía diversificar, se empezaron a generar nuevas relaciones de amistad o como quieras llamarlo, entre la brecha económica entre gente pobre y gente rica. Sí, que encima era muy poco porque el Imperio Austrohúngaro era el único lugar donde de alguna forma comulgaban casi todas las razas, incluso uno de los pocos lugares donde los judíos no eran perseguidos. Era un lugar, el Imperio Austrohúngaro, que fue la cuna de muchas cosas y de muchas disciplinas artísticas gracias a este grado de libertad, de alguna forma que algunos lo acusaban al rey que lo hacía porque era muy viejo, pero yo creo que tenía que ver con una vocación, una apertura, porque esos pueblos que son intersticiales, así como Suiza, que siempre parece que se mantiene inerte a todo, tienen una cultura diferente y de la diversidad ya en su temprana edad, ya en el 1800. Coincido con vos, Pablo. Excelente, Mauro. Estuvo muy, muy linda tu columna. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Y yo me voy con Mauro a ver si me comparte algo de Strauss. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos. Saludos a Hasta todos. luego.